Este vídeo es grosero y irreal, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy vamos a hablar de la cantidad de confusiones que hay a la hora de hablar de capitalismo. Porque la mayoría de gente mete dentro del mismo saco del capitalismo a muchísimas cosas. Como por ejemplo mercantilismo o corporativismo, proteccionismo, imperialismo o socialdemocracia. Y hoy vamos a hablar de lo que es realmente el capitalismo y lo que son otros sistemas económicos que nada tiene que ver con el capitalismo y que incluso son totalmente opuestos. Primero de todo, ¿qué es el capitalismo? Capitalismo es libre mercado y propiedad privada, pero mucha gente se empeña en dar otra definición que en el fondo es exactamente lo mismo. Esta definición marxista en la que el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mercado. Primero de todo entendemos por qué esta definición es propiedad privada y libre mercado y luego vamos a ver por qué los demás sistemas económicos no tienen nada que ver con esto. Para empezar, sistema de propiedad privada. Propiedad privada significa que algo es tuyo y en última instancia tú eres el que decide cómo operar con ello. Es decir, tú decides las normas y las maneras de usar unos recursos, una propiedad, una maquinaria, un capital o cualquier cosa. Entonces, para que en última instancia seas tú el propietario de ese algo, o el capitalista, necesita disponer la plena disposición de aquello que se supone que es suyo. Y si en última instancia no es suyo, sino que es del Estado, porque él es quien pone las leyes y quien le impone cómo gestionar eso, mediante convenios, mediante leyes, mediante regulaciones, en el fondo no es suyo, porque es que además tiene que pagar una renta al Estado, así que en el momento en que estás pagando algo al Estado, estás gestionándolo como dice el Estado, o estás haciéndole caso al Estado en cualquier cosa, y en última instancia siempre es el Estado quien puede disponer de ello, no es tuyo. Tú tienes un usufructo, un alquiler que le tienes al Estado mediante impuestos y no tienes la propiedad privada ni de los medios de producción, ni de tu casa, ni de absolutamente nada. Estás con un usufructo hiperregulado. Así que el sistema de propiedad privada significaría que tú eres el máximo representante y el máximo responsable de los medios de producción y que no tienes injerencias exteriores de ningún tipo, porque si no, no eres el propietario. En cuanto a la importancia del capital como generador de riqueza, todos los sistemas se basan en la importancia del capital como generador de riqueza, porque capital sería los medios de producción puestos en funcionamiento, o del dinero invertido en medios de producción, o de los recursos invertidos en medios de producción. Por lo tanto, todos los sistemas se basan en esto, ya sea en manos del Estado, ya sea con influencia del Estado, ya sea con un usufructo hiperregulado o ya sea con propiedad privada. Esto siempre se produce basándose en los medios de producción. Y la tercera parte, basándose en la asignación de recursos mediante el mercado, esto significa que hay libre mercado necesariamente, porque si no hay libre mercado, no está el mercado asignando los recursos, sino las injerencias estatales. Así que esta definición habitual y sobre todo usado por los marxistas para decir, bueno, no, es que estas otras cosas también son capitalismo. Vamos a ver si encaja o no, porque en el fondo lo que está diciendo es eso, propiedad privada y libre mercado. Y ahora vamos a hablar de estos otros sistemas que he mencionado que no son capitalismo. Primero de todo vamos a hablar del proteccionismo. En otros vídeos ya he hablado de la tendencia a la corrupción del Estado. El Estado lo que tiende a hacer es a privilegiarse a sí mismo y normalmente es ayudado por otras personas de fuera del Estado. Se crea una especie de simbiosis o de cooperación entre las personas de dentro del Estado y de fuera, entendiendo el Estado como la definición que da Max Weber, el monopolio de la violencia legal sobre un territorio. Y estas colaboraciones suelen ser de muchas maneras, pero una de estas maneras de privilegiarse unos cuantos y favorecer al propio Estado y ayudándose mutuamente, yo te doy un poco de dinero, tú me haces este favor, pues una de ellas es el proteccionismo. El proteccionismo es el impedimento de comprar mercancías fuera del país, es decir, son los productores de dentro los que salen beneficiados a corto plazo, ya que pueden vender dentro todo lo que quieran sin competidores de fuera. Para hacer esto se prohíbe la entrada de productos extranjeros o se ponen aranceles muy altos o regulaciones que no pueden cumplir los de fuera u otros muchos mecanismos, pero eso ya será para otro vídeo. La cuestión es que ciertos grupos de presión consiguen evitarse competidores y tener un mercado cerrado para vender ahí dentro. Evidentemente, cosa que destruye el libre mercado, porque ya el consumidor no puede elegir lo que tiene que comprar, sino que se le fuerza a comprar unos determinados productos. Se usa la fuerza del Estado para impedir que otras mercancías entren, o se les extorsiona con impuestos para que no salga rentable comprarlos.
Así que no es el mercado quien está asignando los recursos, sino que es el Estado mediante regulaciones quien lo está asignando o quien está haciendo que sea imposible que se asigne de otra manera. Y estas regulaciones lo que hacen es conseguir que los productores de dentro se protejan de los productores de fuera. Sin embargo, la gente lo que tiende es a querer comprar el producto más barato. Entonces esto pues se intentó, pero no es mantenible durante muchísimo tiempo, porque los países se van interconectando, así que esto, bueno, no es demasiado práctico. Entonces se hacen otros sistemas para conseguir privilegiarse y eliminar el mercado libre y conseguir el mercado para ti. Como por ejemplo el corporativismo o mercantilismo. Es decir, unas empresas concretas presionan al Estado o sobornan o compran a los que regulan para ponerse leyes a su favor. Cuando el político es el que decide lo que se compra y se vende, lo primero en comprarse y venderse es el político. Y con este mercantilismo lo que se consigue es regular la economía de dentro del país para favorecer a unas empresas concretas o unos grupos de presión concretos o unos lobbies concretos. Por lo general ha habido dos clases de mercantilismo muy claramente definidos. Los mercantilismos para ricos y los mercantilismos para pobres. ¿Qué es el mercantilismo para ricos? Las empresas que pueden comprar a los reguladores ponen la economía a su favor y destruyen el mercado libre y fuerzan el mercado mediante el Estado. ¿Qué es el mercantilismo para pobres? El socialismo. Los obreros o grupos de presión violentos consiguen por la fuerza poner el Estado a su favor y privilegiarse a costa de los explotadores, es decir, de los empresarios, y saquearles, expropiarles, socializar sus medios de producción y poner la economía a su favor. Esto lo que genera no es precisamente privilegiar a los obreros a costa de los demás, sino privilegiar a unos pocos que eran anteriormente obreros, pero rara vez, ponerlos en la clase política y a partir de ahí extorsionar a todo el mundo y enriquecerse ellos. Es decir, en el fondo el mercantilismo y el socialismo son la misma cosa, que es básicamente unas personas planificando la economía para privilegiarse de ello. Si quienes han hecho estas regulaciones antes eran empresarios, se suele llamar ese sistema como mercantilista. Si quien ha hecho esas regulaciones antes era obrero o dice hablar en nombre de los obreros, pues se le suele llamar socialismo. Y esto es chocante, pero en el fondo es básicamente lo mismo, solo que tiene mala prensa uno y la otra no, curiosamente. Pero en el fondo es redistribución de un sitio a otro, es privilegiarse de unos a costa de otros y es exactamente igual de inmoral. Pero ¿qué pasa si tu población quiere ser libre? ¿Qué pasa si tu población quiere que le dejes en paz y no quiere que el gobierno interfiera en su vida diaria, en sus negocios, en su trabajo o en lo que haga? Pues que se acaba rechazando estas injerencias del Estado y acaba separándose bastante, no se consigue nunca al 100%, pero se puede alejar bastante el estado de la población en cuanto por lo menos a negocios. ¿Y qué suele hacer el Estado en esos momentos o qué suelen presionar las empresas para que se hagan en esos momentos? Pues el imperialismo. Es decir, mantener cierto grado de capitalismo dentro porque tu población ya no quiere que les regule su vida e irse a aplicar ese socialismo, ese intervencionismo, ese mercantilismo, ese socialismo para ricos que sería el mercantilismo, fuera de tus fronteras. A ver, que esto sería un imperialismo puro. Normalmente se hace un imperialismo con además un proteccionismo, hacen que las colonias solo puedan comerciar con la metrópolis y viceversa, y hace también un mercantilismo dentro. Suele combinarse absolutamente todo, pero estamos separándolo para poder explicar uno por uno todo y sus detalles concretos. Pero bueno, a la que pillas una enfermedad acabas contagiándote de las demás. Con el impuesto de todos los contribuyentes se conquista otro país y se privatizan los beneficios de esa conquista. Es decir, socialización de los costes, privatización de los beneficios, y con eso lo que tienes es una economía planificada fuera de tus fronteras para extraer recursos de ella. Y esto evidentemente no sería capitalismo, sería intervencionismo totalmente de la economía y planificación de la economía fuera. De hecho, con esto nunca se respeta la propiedad privada. El imperialismo no respeta la propiedad privada del país conquistado. Es el Estado el que expropia todas las tierras de esa población conquistada y las reparte entre amigos, evidentemente por un beneficio mutuo. ¿Y qué sería la socialdemocracia? Pues si hemos dicho que el capitalismo es libre mercado y propiedad privada y ninguna injerencia del Estado y que la gente pueda vivir libremente, lo opuesto sería una economía totalitaria en el que el Estado se encargase de absolutamente todo. Pues dentro de estos dos extremos lo que tenemos es economía mixta, una tendiendo hacia la economía muy libre pero no del todo y otra tendiendo a la economía muy planificada pero no del todo. Y en medio de todo esto habrían grados de intervencionismo. Podemos tener un minarquismo, podemos tener un liberalismo, podemos tener socioliberalismo, podemos tener el socialismo, podemos tener nacionalsocialismo, podemos tener fascismo, podemos tener economía imperialista. Y en medio
Normalmente, situado en medio, tenemos la socialdemocracia, la economía mixta, que tiene sectores libres o muy libres, tiene sectores muy planificados, tiene sectores medio-medio y normalmente se suele llevar el Estado la mitad del PIB e hiperregular la otra mitad. Así que con esto no tenemos una economía totalmente planificada ni una economía totalmente libre. Tenemos una economía mixta. Porque hay mucho socialista que se piensa que si no es socialismo perfecto, todo es capitalismo. Todas estas matices y todo esto que tiene mucha importancia a la hora de analizar por qué unos países se enriquecen, otros no, cómo funciona la economía, qué hace próspero un país, qué hace que no lo sea. Todos estos detalles importantísimos los obvian, meten aquí en el mismo saco absolutamente todo esto y dicen que esto es capitalismo, y luego aquí, en esto de aquí, que ellos les gustaría que fuese eso el socialismo, pues dicen no, eso es socialismo y lo demás no es verdadero socialismo, cuando la realidad tiene muchísimos más matices. Así que no, mercantilismo, corporativismo, imperialismo, socialdemocracia y estos sistemas no tienen nada que ver con el capitalismo. Están dentro de este eje y tienden bastante a la intervención estatal, porque todo esto es provocado por la intervención estatal, y muy poco que ver con la libertad. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que quede claro lo que es capitalismo y lo que no, lo que se defiende aquí, que es el voluntarismo, el capitalismo de libre mercado, que en el fondo el capitalismo tiene que ser de libre mercado, porque si no, no es el mercado quien está asignando los recursos. Y si es así, si te ha gustado esto, si quieres que siga informando, si quieres seguir aprendiendo, si quieres que siga hablando de lo que hacen los progres, de las ideas de la libertad, de historia, de actualidad durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en PayPal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.